Dos niños sostienen una piñata cuyo peso es de 196 newtons, formando un ángulo de 140 grados con ambas cuerdas. Como se ve en la figura. Punto y seguido. Calcular la fuerza aplicada por cada niño. Yo al grupo, chicos, les mandé una imagen parecida, que no sé dibujar muy bien. Ahí está. Tenemos a un niño parado de este lado y está sosteniendo una cuerda. Aquí tenemos a nuestra piñata. Y tenemos otro niño que está sosteniendo acá la otra cuerda. ¿Sí? Nos dice el problema que estos dos niños, aquí se forma un ángulo de 140 grados. ¿De acuerdo? Y otro dato que me da el problema es que el peso de mi piñata es de 196 newtons. ¿Ok? Hasta ahí todos vamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos dicen nuestras instrucciones que debemos de seguir para resolver estos ejercicios de diagrama de un cuerpo libre? Nos dice que primero debemos hacer un dibujo que represente claramente el problema que deseamos resolver. Entonces, vamos a hacer nosotros un diagrama en donde podamos representar este dibujo que ya tenemos aquí. ¿Ok? Voy a cambiar de página. Ustedes háganme sus líneas derechitas. ¿Ok? Vamos a hacer mi diagrama y vamos a ver cómo vamos a poner mis fuerzas. Nosotros veíamos que teníamos la piñata y estaba a un ángulo de 140 las cuerdas, ¿verdad? Si yo tengo en un ángulo de 140 las cuerdas y tengo un plano cartesiano de esta manera, ¿qué ángulo tendré aquí y qué ángulo tendré aquí? ¿Cuál se imagina? 70. 70 tendría de este lado, ¿verdad? Y 70 de este lado, porque sería la mitad, ¿sí? Entonces, el ángulo que me queda aquí para completar, ¿cuánto es? Si yo, ¿mande? 80. Si yo sé, chicos, que de aquí hasta acá vale 90 grados y sé que esta parte de aquí son 70 grados, ¿cuánto será mi ángulo de aquí? 20. 20 grados. Entonces, yo tengo una cuerda que va hacia acá y va a tener un ángulo de 20 grados con mi horizontal. Y voy a tener una cuerda que va hacia acá. Que tiene 20 grados con la horizontal. ¿Sí? ¿Sí hasta ahí vamos bien, chicos? Sí. Voy a tener entonces yo una fuerza
que está jalando hacia el lado derecho, hacia la parte superior derecha, que voy a llamar fuerza 1 o tensión 1 o como ustedes le quieran poner. Y voy a tener otra fuerza que está jalando hacia el lado superior izquierdo, que voy a llamar fuerza 2. Yo pongo que están jalando hacia arriba, ¿por qué? Porque están sostenidas hacia estos lados, los niveles están sosteniendo en estas esquinas. Entonces, mi fuerza, pues obviamente uno está jalando hacia acá y otro está jalando hacia acá. ¿Sí? Voy a tener, chicos, otra fuerza. ¿Qué otra fuerza va a ser? Voy a tener mi peso. Mi peso siempre va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque mi peso es la relación que hace mi masa y mi gravedad. Entonces, el peso siempre va a ir hacia abajo. ¿De cuánto es mi peso? 196. 196 newtons. 96 newtons. ¿Y tengo alguna otra fuerza, chicos? No. No. Entonces serían todas mis fuerzas, ¿verdad? Vamos a analizar. ¿Ya tienen copiado su diagrama? ¿Ya copiaron el diagrama, chicos, o les falta? ¿El que mandó o el que está proyectando? No, el que estoy proyectando, porque esa es la solución de mi problema. Ah, Sí, ya lo tengo hecho. ¿Sí puedo borrar? O bueno, sí. lo hago en una orillita. Aquí ya tengo mi diagrama de fuerzas. ¿Qué me dicen mis pasos que yo tengo que hacer para poder resolver o para poder calcular mi fuerza aplicada por cada nivel? Yo quiero calcular esta fuerza 1 y esta fuerza 2. ¿Cómo lo podré hacer? ¿Qué necesito calcular? ¿Qué vimos nosotros en mi primera condición del equilibrio, chicos? Y las fuerzas deben de ser cero tanto en fuerza X como en fuerza Y. Así es, que mis fuerzas tienen que ser 0 tanto en X como en Y. ¿Y cómo voy a Entonces se calcular cada separan una? en componentes. Así es. Vamos a sacar toda mi sumatoria de mis fuerzas en X y toda mi sumatoria de fuerzas en Y. Y esas las tenemos que igualar a 0. Entonces, vamos a comenzar. Mi sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tenemos en X, chicos? Voy a tener mi componente de mi fuerza 1 en X, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, menos el componente de fuerza 2. Fuerza 1 en X. Por cuando nosotros sacamos los componentes en X, ¿por qué tenemos que multiplicar? ¿Por el coseno o por el seno de mi ángulo? ¿Coseno? Por el coseno. Por el coseno de mi ángulo. Siempre que calculemos componentes, las vamos a multiplicar por el seno y el coseno. Por el coseno de 20 grados, que es mi ángulo. ¿Qué otra fuerza tengo en X? F2. F2. ¿F2 es positivo o negativo? Negativo. Menos F2 de X por el coseno de 20 grados. Y esto, ¿tengo alguna otra fuerza en X? No. ¿No? Entonces esto me va a dar igual a
¿Ok? Es por el seno y luego por el coseno, ¿verdad, ingeniero? Los dos son cosenos. Cuando estamos en X multiplicamos siempre por coseno. Ah, ok, ya, ya. ¿Sí? Sí, Ahora vamos a sacar mi sumatoria en mis fuerzas en Y. ¿Cuál sería mi sumatoria en mis fuerzas en Y? El peso ¿El peso es positivo o negativo? negativo. Menos 196 newtons. ¿Qué más tenemos? Nada más. En Y nada más tenemos mi peso. Y las fuerzas en Ajá. Y de fuerza 1, fuerza 2. Así es. ¿Mi fuerza 1 es positiva o negativa? Positivo. Positiva. Más F1 de Y. ¿Por qué? ¿El seno o el coseno? Seno. Por el seno de 20 grados. Y luego, ¿mi fuerza 2 en Y es positiva o negativa? Negativo. negativa. ¿Seguros? Positiva porque está hacia el mismo lado, hacia Así arriba. es. Está aquí. Recordemos que en el cuadrante 2, X es negativa, pero Y es positiva. Entonces, más F2 Y del seno de 20 grados y esto lo vamos a igualar a 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Voy a borrar ahora sí mi diagrama, chicos. Si nosotros observamos nuestras ecuaciones, chicos, vemos que tenemos, vamos a trabajar con la primera, ¿ok? Voy a desarrollarla hasta acá. Tengo sumatoria de fuerza en X, es fuerza 1 en X por el coseno de 20. Menos fuerza 2 en X por el coseno de 20 es igual a 0. Si esta y esta son igual a 0, ¿qué es lo que me quiere decir? Vamos a despejar, si quieren, mi fuerza 1 por el coseno de X. Mi fuerza 1 de X por el coseno de 20, ¿a qué va a ser igual? ¿Está restando pasa? Sumando. 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 Entonces, F2 de X por el coseno de 20. El coseno de 20 se me ilumina con el coseno de 20 y entonces tengo que mi fuerza 1 en X es igual a mi fuerza 2 en X. ¿Sí? Vamos a quitarle los X. Mi fuerza 1 es igual a mi fuerza 2. ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí. No sé, déjalo completar en la mano. ¿Van a copiar? Sí. Sí, sí. Ahora, chicos, como yo ya sé que mi fuerza 1 es igual a mi fuerza 2, entonces a esta yo la puedo denominar, para que tengamos una sola literal, como mi fuerza, ¿ok? Vamos a sustituir esto en mi ecuación de mi sumatoria de mi fuerza en Y. Voy a borrarla de acá. Mi sumatoria
de mi fuerza en Y me dice que es mi fuerza 1 por el seno de 20 más mi fuerza 2 por el seno de 20 menos 196 newtons. Y esto me da igual a 0. Pero yo sé que mi fuerza 1 y mi fuerza 2 son iguales. Así que yo, una de dos, o las puedo, o puedo poner que fuerza 1, sustituir fuerza 2 por fuerza 1, o lo sustituyo con F las 2, o como a ustedes les sea más fácil sustituir. Pero me quedaría. Como esta y estas son iguales, ¿qué va a pasar? Si F1 es igual a F2, ¿qué puedo hacer con ellas? Se podría poner el doble de F o Así es. Las voy a sumar. Entonces, 2 veces mi fuerza por el seno de 20 grados va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Vamos bien? sí. Ay, perdón, aquí me faltó, chicos. Menos 196. Es igual a 0 grados. Ahora sí, de aquí, chicos, yo ya puedo despejar mi fuerza. Aquí estos problemas son más de análisis y de fórmulas. ¿Cómo me quedaría despejada mi fuerza, chicos? Vamos a hacerlo por pasos. Primero vamos a mover los 196 newtons. Si están restando, ¿cómo van a pasar al otro lado? Sumando. Sumando. 2F por el seno de 20 va a ser igual a 196 newtons. Ahora vamos a mover el seno de 20 grados. Si está multiplicando, va a pasar. Dividiendo. Y este 2, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Va a pasar Dividiendo. también dividiendo. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y me va a quedar de esta manera mi fórmula. ¿Cuánto me da 196 entre 2 veces el seno de 20 grados? $286.53. 286.53 unidades Newtons. newtons. Entonces, ¿cuánto es la fuerza que ejerce cada niño sobre la cuerda? ¿Cuánto va a ser la fuerza? 286.53 newtons. Este sería el resultado de mi problema. Maestra, yo tengo una duda. Sí, En el problema nos indica que 196 newtons es el peso de la piñata, pero ¿vamos a trabajar nada más con newtons o vamos a trabajar con otra unidad de newton? la fuerza siempre se mide en newtons. Siempre, siempre. Va a haber problemas en donde te digan la masa de tu cuerpo y no el peso. ¿Cómo calculo el peso de un cuerpo, chicos? Multiplicando la masa por la gravedad. Así es, multiplicando la masa por la gravedad. Entonces, simplemente cuando ustedes les den masa, lo convierten a newtons, lo convierten a peso, multiplican la masa por la gravedad. Pero normalmente siempre vamos a trabajar con newtons o con
joules, pero es muy raro que un problema te trabaje con joules, que es otra medida de energía. Normalmente casi todos los problemas trabajan con newtons porque es la unidad en el sistema MKS. ¿Alguna otra duda, chicos, de ese problema? ¿No? No, Ok. Les dicto el siguiente problema, chicos, ¿sí? Nada más vamos a hacer esos dos por la clase de hoy. ¿Puedo empezar a dictar? No. Sí. sí, Déjale, tomo captura al. Ok, chicos. Igual se está grabando la clase, chicos. Ah, bueno. Ya. Entonces, si se les pasa algo, pueden ver el video y lo vuelven a repetir, ¿ok? Problema número 2. Un cuerpo de 490 newtons se encuentra suspendido 390 newton. 490. Se encuentra suspendido del techo por medio de 2 cuerdas. ¿Sostenido de qué? Del techo por medio de 2 cuerdas, como se ve en la figura. La figura es algo así. Aquí tenemos 40 grados y aquí tenemos 50 grados. Determina la tensión en cada una de ellas. Me hacen la figura, por favor, chicos. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar para terminar el problema. ¿Es 40 grados o 90? 40 del lado izquierdo, 50 del lado derecho. Ok, gracias. De nada. Voy a terminar sesión, ¿ok, chicos? Y ya nos conectamos otra vez. Ok.